Bienvenidos a Cosas y lo que surja, estamos aquí comentando cositas y vamos a ver este pequeño debate que he hecho por Twitter, que veo que os gustan los debates que hago por Twitter, aunque no me sigáis del todo, pero bueno, al menos os gusta que os los narre por aquí, así que bueno, os traigo este, en el que aparece un tipo random, no que no tengo ni idea, nunca había aparecido por aquí, un nuevo personaje, que no creo que dure mucho, y entonces se mete en una conversación que estoy teniendo, ¿vale? Esto no empieza aquí. Básicamente, pues estamos hablando de impuestos, de cuánto le quitan de impuestos a uno, de no sé qué, no sé cuántos, y el pavo aparece cual espontáneo diciendo, no importa la cantidad de impuestos. Según este tío, es un robo. Bien, bien. Pausemos aquí un momento, porque de momento no la ha cagado, ¿vale? O sea, creo que es... Sí, sí, es lo único que podemos ver que haya dicho bien. Cualquier robo es un robo, muy bien. Independientemente de la cantidad. Si te roban 1 euro es un robo, si te roban 1000 euros es un robo. Uno es peor que el otro, pero ambos son robos, claro. No importa la cantidad, lógicamente. Pues, hablando de impuestos son robo, ¿no? Porque los impuestos, como son sin consentimiento, que son literalmente impuestos que te los imponen, pues es un robo, porque robar es quitar algo sin consentimiento. Entonces, dice, no importa la cantidad de impuestos, según este tío, es un robo. Bien. Él nunca, está siendo sarcástico, ¿no? Él nunca usa las infraestructuras del agua potable, se cuida de no usar las calles construidas con esos impuestos, no visita parques mantenidos con ellos, etc. ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? O sea, es independiente que te roben con luego con cómo usen ese dinero. Sigue siendo un robo. Entonces, digo, aunque lo use, no deja de ser un robo, pues no es consentido. Ya está, es muy simple. Y dice, al usarlas, estás consintiendo el contrato social. Me flipa porque el contrato social es todo. O sea, los judíos, en el momento en que usaban, comían lo poquito que los ofrecían en los campos de concentración nazis, estaban consintiendo, por lo visto, según este tío, porque estaban aceptando el contrato social de la Alemania nazi. No sé, es el razonamiento que tiene esta gente. ¿Qué no es contrato social? Porque si por el mínimo hecho de usar lo mínimo ya lo estás aceptando, ¿dónde acaba el contrato social? El contrato social lo justifica absolutamente todo. Me alucina. Y sí, sé que dirás que no consientes nada, pero si realmente tuvieras principios, no usarías nada de lo creado usando lo que te robaron. O bien tus principios, o bien tus principios son como los de Groucho, cuando unos no sirven tienes otros. Hay mucha gente que se piensa, esto lo veo muchísimo, y lo veo en la derecha, lo veo entre liberales, lo veo y tal, que hay peña, en la izquierda, bueno, es abismal, evidentemente, ¿no? Todo mal ahí. Hay gente que piensa que si no tienes sus principios, es que no tienes principios. Que no tienes ningún tipo de principios. Lo cual no tiene ningún tipo de sentido. O sea, puedes tener unos principios totalmente definidos y no tener los suyos. Es que no tiene sentido. Yo he defendido un montón de veces que es totalmente lógico usar los servicios públicos. Porque, vamos a ver, te han obligado a pagarlos. Te han quitado tu dinero, te han obligado a pagar eso. ¿Qué vas a hacer? ¿Pagar doble? ¿Para qué? ¿Qué haces? ¿Desatascar los servicios públicos y hacer que vayan mejor encima? No, es absurdo. ¿Qué vas a hacer? ¿Contratar unos servicios privados pagando IVA? ¿Pagando más impuestos? ¿Siendo robado todavía más? Lo lógico es usar a saco los servicios públicos y que se acabe el dinero de ahí. Puestos a repartir, te lo llevas tú y punto. Lógico, no sé. Estos son mis principios. El no ser imbécil, básicamente, es un principio muy útil en la vida. Que sí que está muy bien que uses servicios privados, teniendo los públicos disponibles porque te gustan más los privados, tal. Eso totalmente lógico, obviamente, ¿no? Pero además mejor calidad, lógico. Pero es que no pasa nada. O sea, siempre he defendido que no tiene ningún tipo de lógica no usar nada público si total lo has pagado. Entonces, bueno. ¿Y tienes algún razonamiento para respaldar lo que dices? Y entonces me dice, ¿alguna vez dejas de escudarte en el Sialoning? Si tienes algo que señalar de lo que he escrito, hazlo. Sialonic básicamente es pues una técnica de troleo de hacer preguntas sin sentido constantemente o siempre la misma pregunta para hacer ver que la otra persona pues no responde. Es un ¿cómo te llamas? Paco. ¿Pero cómo te llamas? Paco. Pero no me estás diciendo cómo te llamas. Paco. Eso es Sialoning. Esto no. O sea, básicamente
El problema está en que la izquierda está muy acostumbrada a saltarse el razón a tu respuesta. ¿Os acordáis en el cole cuando había... ¿por qué? No sé. ¿Opinas que... Bueno, no, es que no... Qué lejos tengo el cole, por favor. Am, pues yo qué sé. Bueno, dime no sé qué. Razona tu respuesta. Era el terror, ¿no? De mucha gente. Razona tu respuesta. ¿Cuál es la técnica más óptima para obtener no sé qué? Razona tu respuesta. Y dices, la técnica no sé qué. Razona tu respuesta. Hombre, hostia, esto es difícil, ¿no? La técnica no sé qué, se aprovecha no sé cuántos. Ya sabemos, ¿no? Es la parte difícil de la pregunta. Es la parte difícil de contestar. Pues esta gente le tiene una fobia tremenda. Entonces, estos son afirmaciones, no razonamientos. Son, al usarlas estás consintiendo el contrato social. ¿Por qué? Demuéstrame por qué estoy consintiendo el contrato social al usarlo. Sí, si realmente tuvieras principios, no usarías nada de lo creado usando lo que te roban. ¿Por qué? Yo necesito saber el por qué, que me razones de dónde sale que pues no hay principios. Es que no tiene ningún tipo de sentido. Entonces, no es que me escude en el Xiaoloning, es que no me has argumentado nada. Me has dado opiniones, pero no razonamientos. O sea, si tú me das tu opinión, pues vale, no tienes razón y no tiene sentido y ya está. Pero ¿qué quieres que haga? ¿Cómo vamos a hacer un debate simplemente si me das tu opinión? Pero ¿cómo va a ser Xiaoloning pedirte que razones y argumentes tu respuesta? El Xiaoloning es Xiaoloning porque usas preguntas de manera indefinida. No, indefinida no. O sea, es lo primero. O sea, me dices una cosa, te he dicho, aunque no lo use, no deja de ser robo. O sea, no deja de ser robo porque no es consentido. Te lo explico. Entonces dice, es que lo de los principios, da. Pero ¿qué dices? O sea, mi pregunta no es un Xiaoloning, es un ¿qué dice usted? ¿Qué me está contando, señor? ¿Cómo va a ser Seloning pedirte que razones y comentes tu respuesta? Esto es lo mismo que decir, no es Seloning porque solamente te estoy preguntando, te estoy pidiendo que razones. Entonces, evadir lo que he comentado, que ya está argumentado. Dice que ya está argumentado. Ya me diréis dónde. Os habéis visto todo lo que ha escrito hasta el momento. Entonces, dejadme en los comentarios qué argumento pensáis que ha usado. Dices que es robo, pero usas los servicios, como tú mismo mencionaste. Ya, ¿y dónde está la hipocresía? Es que yo defiendo que eso no es hipócrita, entonces me tienes que demostrar que yo he dicho en algún momento que eso es hipócrita y que mis principios son no usar nada público aunque lo estés pagando. Entonces, bueno, has afirmado que si yo uso lo público no tengo principios. ¿Por qué? ¿Qué sentido tiene eso? La gente que usa lo público no tiene principios así en general. Nada de lo que dices tiene sentido, ni es un argumento, por lo tanto no puedo argumentar sobre ello. Dice, no, he afirmado que si usas los servicios pagados con lo que te roban, no tienes principios. Ya, joder, pero dime por qué. Si me llega un cobro a la tarjeta por un artículo no solicitado y este me llega, regreso el artículo, exijo mi reembolso. No hago uso de lo que solicité. ¿Vale? O sea, si a él le llega un cargo a la tarjeta de algo así random, él exige que se lo reembolsen y el banco se lo reembolsa. ¿Vale? No me cuentes tu vida, porque tampoco te la he pedido. Pero bueno, entonces digo, razóname por qué si uso los servicios que me han obligado a pagar, no tengo principios. Es que esa es mi pregunta. Y eso no lo has razonado en ningún momento. Entiendo. Tú te quedarías con un servicio o artículo no solicitado y además solicitarías reembolso. Y todavía dirías que es un robo. ¿Qué? Yo, en cambio, no lo haría. No usaría algo que me obligaron a pagar y le pediría el reembolso al banco, como dije. Entonces, ya le digo, pero a ver, ¿estás diciendo que puedo solicitar un reembolso de mis impuestos y que me lo pueden devolver? ¿Y que como prefiero no pedir el reembolso y usar los servicios públicos soy hipócrita? Claro, le pregunto por qué no tiene sentido lo que dice. Entonces, tendré que entender primero lo que se me dice y el motivo y lo que hay detrás para poder responder. No, dije exactamente lo del primer mensaje. ¿Qué? Si tienes principios, no usas lo que se usó con dinero que te robaron. ¿Por qué? Si tienes sus principios. Y lo dudo, ¿vale? Pero hay muchas personas que tienen unos principios muy diferentes. O sea, un socialdemócrata no tiene principios si usa lo público. Sí, tiene un principio socialdemócratas. No intentes cambiar mis palabras, que esos son trucos baratos. Bueno, es que intento aclarar tus palabras. Y de nuevo preguntas sin fin. Típico de pocos recursos, ¿no? Típico de persona que está flipando con las gilipolleces que le dicen.
Pero a ver, ¿sabes que no me devuelven el dinero aunque no lo use, no? Y dice, esto me ha flipado. En mi pueblo estaban cobrando por servicios de mantenimiento de áreas verdes que nunca utilizamos, ni porque nos cobraron. Así como concepto, ni porque nos cobraron. Y terminaron vendiendo a un particular para fraccionar. No tiene tampoco mucho sentido. Y no recuperamos lo cobrado. Lo pagado será. Esos son los principios. ¿El qué? Si no tiene sentido directamente este tweet. No tiene lógica, no estás diciendo nada, has escrito como el culo. Entonces, ¿cuánto te cobraron por eso? Claro. Si es una tasa que te cobran 10 euros al mes, pues no es lo mismo que la mitad de tu sueldo, ¿no? Digo, la mitad de lo que ganas. ¿Y qué mérito tiene lo que hiciste? Literalmente no hiciste nada. Tampoco dice que no fue en ningún momento a las áreas verdes. Por eso, simplemente, pues que tampoco le llamaba. O sea, no sé si no fue allí por principios o porque tampoco se le había perdido nada. Entonces tampoco especifican eso. Es flipante esta peña. Más Loning, básicamente es miedo a responder nada, miedo a razonar. Dios, tío, qué limitado es. Sí, sí, claro que sí. Qué patético desde el primer mensaje que mencioné los principios. No haz más que he saltado una pregunta a otra porque no tiene sentido en nada lo que dices. Hace siglos hubiesen estado orgullosos de ti en Grecia, pero ya había lo elásticos de tus principios. Entonces sí, vale, al menos admite que sí que tengo principios. Bueno, bien, zanjado. No tienes muy claro qué es el Shaloning. Básicamente te pregunto para que te vayas dando cuenta por ti mismo que lo que dices no tiene ningún sentido, que no era más que un hombre de paja que has hecho de mí. Para que te vayas dando cuenta, excelente método hace un par de milenios cuando Sócrates aún vivía. ¿En qué momento se ha desmentido que esto sirva para algo? Y además, en otro momento me dice, y repito, yo no uso las cosas que no estoy de acuerdo en pagar. Y eso independientemente de si recupero el dinero o no, se llaman principios. Pero esos son tus principios, no los míos. Mis principios consisten en saber que es inmoral que me roben y tener claro que el robo es tan grande que no me permiten pagar lo que necesito con el dinero que me dejan tener. Claro, si me quitan la mitad de lo que gano, con la otra mitad, yo no puedo permitirme pagar absolutamente todo de cero como si no existiera nada. Entonces, aprovecho. Bueno, ya que me dan un servicio, pues bueno, aunque sea roñoso, me han obligado a pagarlo. Entonces, sería tonto pagar doble. Además de que pagaría aún más impuestos si lo pagase de forma privada. Por lo tanto, sí tengo principios. Otra cosa es que no te gusten. Y el tiempo pues ha colapsado y me flipa esta gente. O sea, tiene 3 o 4 consignas y un par de escuditos de ¡Ah, Sialoning! Aunque no sepan lo que es. No tienes principios, Sialoning. Y ya no lo sacas de ahí. Grandioso.